Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, comunidad de clases magnas UTEL. El día de hoy nos acompaña nuestra especialista, la maestra Silvia Guerrero. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. gustosa de estar aquí una vez más con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la clase de hoy es muy interesante porque tú nos hablas del tema de por qué fracasan las naciones, ¿no? Y que parte de los múltiples factores del fracaso de estas naciones es por sus instituciones. Correcto. Ok. Estamos hablando aquí de una teoría escrita por dos autores famosos economistas, Acemoglu y Robinson, quienes proponen este tipo de tesis. Fundamentan el fracaso de los países, sobre todo en vías de desarrollo, exactamente en sus débiles instituciones. Entonces, lo que vamos a analizar hoy es justamente esto, ¿no? El entender por qué culpamos a las instituciones y a qué se debe que nosotros como americanos latinos tengamos estas instituciones tan débiles. Sí, Exactamente, precisamente para poner ahí el foco, ver qué podemos hacer también como correcto. ciudadanos, exigir con esta responsabilidad que tenemos y porque, bueno, parece que los temas se van acomodando justo a la actual, ¿no? Es lo que vemos en Chile, lo que hemos visto en México, en Ecuador, ¿no? Todo lo que Correcto. está pasando, tú nos vas a explicar a partir de la teoría de estos dos autores. Así es. Lo que buscamos aquí con esta teoría es quizás darle un poco de piso para poder entender qué es lo que está sucediendo y a través de esta teoría buscar contextualizar qué es lo que está sucediendo en América Latina, el porqué de la manifestación pública, el entender por qué son los reclamos ciudadanos, a qué se deben y en qué están faltando los gobiernos, qué es lo que nos están debiendo y qué podemos hacer para eliminar estas graves situaciones. Sí. Claro que sí. Bueno, pues no te quitamos más el tiempo para esta gran clase. Te dejo para que nos llenes la pantalla de conocimiento. Gracias. Gracias. Bueno, como les había mencionado anteriormente, Alma, tengo una formación de estudios en economía y ciencias políticas. Soy de nacionalidad ecuatoriana y estudié economía en la Universidad Católica del Ecuador en Quito y poseo un máster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. A continuación vamos a charlar un poco sobre este tema de cómo vivimos, cómo los gobiernos han fracasado en el tema político en algunas ocasiones y cómo debemos comportarnos ante la actitud al saber que somos seres políticos y buscamos siempre el bienestar, un país mejor para todas y para todos. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué existen unas diferencias tan profundas, tan estructurales entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Eso es lo que buscamos analizar esta tarde y en sí tal vez acompañar con un poco de análisis coyuntural de lo que está sucediendo actualmente en América Latina y también en México, quizás un poco a nivel europeo. Bueno, en realidad lo importante de enlazar la clase anterior con esta clase, creo yo, es ver la necesidad de un nivel de gobernanza en América Latina. La necesidad de poseer gobiernos de éxito es fundamental para el desarrollo, número uno. Número dos, la necesidad del desarrollo de los países emergentes a través de la participación ciudadana es fundamental para que dentro de la agenda pública se tomen en cuenta las necesidades que tenemos como ciudadanos. Número tres, es importante analizar por qué no es suficiente solamente un gobernante exitoso. ¿Por qué no le es suficiente a un país el hecho de que llegue un presidente que no sea corrupto o que sea exitoso en su forma de implementación política y al momento que él deja el poder nos queda un vacío que no se puede llenar con otro buen gobernante incluso o un mal gobernante? ¿Por qué en el momento de la implementación de la política pública a largo plazo nosotros no podemos conseguir un buen desempeño de la misma? ¿Por qué cuando viene un gobernante al poder e implementa una política, al venir el siguiente esta política desaparece y por lo tanto todo el gasto público, la inversión que se realizó en dicha política también desaparece? Estas preguntas son contestadas por autores como Acemoglu y Robinson en su libro Why Nations Fall o ¿Por qué fracasan las naciones?
Y he tomado esta frase que dice: históricamente la estructura institucional de nuestras naciones latinoamericanas estuvo marcada por un factor político clave, que es el manejo del poder de las élites formadas por la estrategia de la conquista española. Introducción a la teoría neoinstitucional. Según estos autores, tienen una tesis que señala que los factores institucionales son los que determinan el éxito o el fracaso de una política gubernamental y de una sociedad. El factor que determina en última instancia, por lo tanto, este tipo de instituciones es el factor de cómo se constituyeron las mismas, el carácter de su desempeño económico de largo plazo, cómo funcionan, cómo reaccionan ante un choque de mercado, cómo funcionan ante una crisis económica. Todas estas características de instituciones políticas buenas se ven desarrolladas en la cual un gobierno es un agente de los ciudadanos, es el mandante del pueblo, es el que recibe las instrucciones de los ciudadanos. Es una sociedad que posee buenas instituciones políticas en las cuales el gobierno, que es agente de los ciudadanos, goza de amplias oportunidades y busca los incentivos adecuados para tener un nuevo progreso material. Es una sociedad inclusiva en la cual la base de las economías tienen oportunidades, acceso a derechos y también son sociedades prósperas. Por otra parte, instituciones políticas características de una sociedad cerrada como la sociedad ecuatoriana están diseñadas principalmente para el beneficio de una élite dominante, la cual los autores del libro denominan como una élite que es extractiva, y además tienen dentro de sus instituciones la declinación de las mismas, el buscar un estado mínimo y por lo tanto el fracaso económico, ya que al ser sociedades altamente extractivistas, los recursos naturales, que son ilimitados, no alcanzan para satisfacer las necesidades de las élites y mucho menos de la población que está por debajo de la pirámide económica. En ese sentido, el resultado es el fracaso económico. El ejemplo clásico y el ejemplo más importante de estos autores, dentro del análisis del estudio de caso que utilizan en su teoría, es el caso de Estados Unidos y México. Analizan los países de América colonizados tanto al norte como al sur del río Bravo, es decir, en la parte de Ciudad Juárez por el un lado y por el lado de El Paso, Texas, el lado de Estados Unidos. Contrastan de una manera muy clara lo que sucede tanto al un lado como al otro y buscan el entender qué separa, entre comillas, del cielo del infierno, qué es lo que nos hace tan diferentes, por qué existen estas diferencias estructurales que no solamente generan altos niveles de volatilidad entre las economías, sino que generan mucha desigualdad y mucha pobreza. En ese sentido, su tesis señala que los factores climáticos, los factores incluso culturales, los factores de enfermedades que podrían existir dentro de estos territorios, el bagaje cultural y otro tipo de características de la zona en sí no determinan la causa del fracaso, es decir, el territorio donde está ubicado esta zona de la sociedad no determina el hecho de que haya fracasado. De hecho, señalan que de 1846 a 1848 este territorio de Ciudad Juárez y de El Paso, Texas, fue un mismo territorio. En ese sentido, no tendría por qué existir esta diferencia estructural tan fuerte. Sin embargo, según ellos, la razón es mucho más simple que analizar este bagaje cultural o el tipo de personas que viven dentro de esta sociedad. El problema es que estos dos mundos están moldeados por instituciones diferentes, instituciones que se construyeron de manera diferente. Y esa es la causa por la cual existen estas diferencias estructurales tan graves. ¿Cómo son las instituciones débiles versus las instituciones fuertes y la diversidad institucional entre unos y otras? Uno, en los países latinos o en los países de débil institucionalidad, el tipo y la motivación de los conquistadores era diferente. El tipo y la motivación de los conquistadores en estos países era extractivista y buscaban, obviamente, como era un
había un alto nivel de riqueza de recursos naturales. El conquistador lo que buscaba era exprimir por completo los recursos naturales. En ese sentido, y al existir una población numerosa, es decir, una población a la cual tú le podías esclavizar de manera muy fácil y podías reemplazar a un esclavo con otro, también degeneraba un alto nivel de rotación de personal que te permitía extraer los recursos naturales de una manera más fácil, más rápida y más rentable. Entonces se implantaron en estos territorios un tipo de institucionalidad que conocemos como extractivista. La captura de los líderes aborígenes y la toma de control de los mecanismos preexistentes de imposición daban como resultado al trabajo forzado. Un ejemplo de este tipo de trabajos forzados en las instituciones débiles era la MITA, que es una institución ya existente en la cual se podía apropiar el dueño del terreno de los beneficios que extraían sus esclavos. Del otro lado del muro, a la misma época, haciendo un análisis de antecedentes, a pesar de que al inicio había mucho material para extraer, luego de una infructuosa búsqueda y después de muchos contratiempos, la escasez de los recursos naturales fue clara. En ese sentido, la Compañía de Virginia, que era la encargada de la explotación de los recursos naturales en los Estados Unidos, y otras compañías similares, se dieron cuenta que este tema de la economía extractivista no daba para más y había que ganarse el pan, digamos, como con el sudor de la frente. Buscaron otras maneras de generar recursos, empezaron a innovar, empezaron los colonos a trabajar, empezaron a generar los incentivos adecuados para crear las primeras empresas y empezaron a basarse en una regla draconiana que había sido realmente infructuosa porque era muy castigado el tema del robo, el tema de la delincuencia. Entonces empezaron a crear las primeras leyes y las primeras instituciones en las cuales se cuidaban los derechos de los colonos, de los ciudadanos. Y desde ahí empezó a nacer la demanda de mayores libertades económicas, establecían asambleas representativas con derecho a legislar. Mientras tanto, en países como Ecuador seguía todavía el régimen del esclavismo. Empezaron a crearse los primeros regímenes impositivos y luego empezaron a creer la idea de sin pago de impuestos no hay representación. Entonces había simplemente un paso muy, muy pequeño que los acercaba hacia los estados democráticos, mientras en nuestros países todavía seguíamos con este modelo extractivista, incluso hasta, digamos, mediados pasados del siglo XIX, lo que empezó a generar las primeras diferencias. Otra de las teorías que mantienen dentro de todo el libro los autores es que no es importante la nacionalidad del conquistador. Es decir, no importa si era inglés o era español el conquistador, el problema no era ese, porque si podemos ver en Haití existían conquistadores ingleses, sin embargo el modelo extractivista fue implementado mucho más fuerte que en los Estados Unidos y por ese sentido no se desarrollaron como los Estados Unidos. Entonces lo importante no es la nacionalidad del conquistador, más bien el problema es el tipo de instituciones que ellos fundaron. Entonces, para entender su teoría ya en un resumen breve, la clave es: se crean instituciones débiles en países que tienen abundancia de recursos minerales, en donde existe una población explotable numerosa, y que dar como resultado instituciones políticas de naturaleza extractiva. En ese sentido, también es importante aquí señalar el resultado del fracaso, que es las instituciones débiles. Mientras tanto, del otro lado del muro existían instituciones muy sólidas, o se consolidaban ya instituciones muy sólidas. Este resultado de las instituciones débiles generan incentivos económicos nulos, bajos niveles de innovación, un progreso técnico bajo y una trayectoria económica decadente, lo contrario que había existido en procesos abiertos, donde había poca población y donde había recursos que eran fácilmente extraíbles pero que se agotaban muy rápido, o en países como de colonización tardía como Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Aquí hacer un pequeño paréntesis en el análisis
que realizan los autores enfocado hacia la Argentina, porque la Argentina entra dentro de estas características de una zona vacía de colonización tardía que no tenía mucha población. Entonces podríamos decir que ¿a qué se debe que Argentina no fue como Australia? ¿A qué se debe que Argentina no se desarrolló como Canadá? Los autores hacen énfasis en que la Argentina entra dentro de un conquistador español que, a pesar de que no importa su nacionalidad, en la Argentina también había un alto nivel de recursos naturales y eso difiere de las zonas baldías, y en ese sentido se volvió una economía extractivista en la cual entra, por lo tanto, dentro de los aparatos de instituciones débiles. La conquista de este tipo generó un aparato estatal que provee bienes y servicios públicos de una forma que es ineficiente y que también es excluyente. En ese sentido, el problema persiste. Esta inestabilidad creada por los movimientos de élite que vienen desde la época del extractivismo siempre busca conservar su status quo. Al venir un gobierno progresista y buscar una creación de institucionalidad, al ser una institucionalidad débil, no se mantiene en el tiempo este tipo de creaciones y por lo tanto las instituciones siguen siendo endebles. Adicionalmente, el círculo persiste en la explotación laboral. Nuestros países se caracterizan por tener instituciones débiles con reglas del juego insuficientes. Nosotros escuchamos muchísimas veces el tema de que no generamos la inversión extranjera suficiente y no generamos esa inversión extranjera suficiente porque no existen reglas del juego suficientes, no existe la legislación que se adapte a nuestras realidades, a nuestros países, y en ese sentido también se producen muchas crisis políticas, monetarias y financieras. Es así que, por ejemplo, se dio origen a la crisis más grande que, como todos conocemos, en el Ecuador en el año 99 nos llevó a perder nuestra política monetaria y, por lo tanto, tener que dolarizar nuestra economía para solventar de alguna manera los graves momentos inestables de nuestra economía y generados por un status quo de la banca, quienes realmente por una débil institucionalidad y por una baja de las reglas del juego pudieron invertir los recursos monetarios de los ecuatorianos en el extranjero, lo que originó la crisis bancaria más recordada, digamos, de toda la historia del Ecuador. Entonces, este claro ejemplo nos da como un pie para creer que la teoría de estos autores en realidad es la óptima. Por lo tanto, aquí es importante hacer algunas consideraciones antes de pasar al análisis de coyuntura. La primera es que este relato de los autores no busca superiorizar las instituciones que tiene Inglaterra sobre la de España o decir que el conquistador español era mejor que el conquistador inglés y que por eso se desarrollaron unas instituciones y otras no. Más bien es esta idea del extractivismo y del status quo de una élite extractivista que busca quedarse con los recursos naturales de un país, lo que ha generado esta débil institucionalidad y por lo tanto la falta de nuevos incentivos económicos para un proceso tecnológico ha generado también que estas instituciones permanezcan débiles en el tiempo. Además, el fracasado modelo de la sustitución de las importaciones, en el cual queríamos que cada uno de nuestros países genere sus propios insumos y genere su propia producción para sostener la demanda, también llevaron a esta carga institucional débil a un fracaso en la época de los años 70. En ese sentido, al no invertir en tecnología y tener una débil institucionalidad, nuevamente volvemos al círculo del círculo vicioso de una pobreza y de una inestabilidad que te genera falta de derechos, falta de acceso a bienes públicos eficientes y unos déficits estructurales que son realmente, que trascienden, digamos, a partir de todos los siglos. El resultado común que podemos ver lo estamos viviendo actualmente. Aquí hacer un énfasis quizás en qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos países. El ciclo de los gobiernos progresistas en los países de América Latina llegó a su fin hace 2 años. Hemos podido verificar que se trataron de implementar muchas políticas progresistas que para unos
podrían estar incluso tildadas desde izquierda o de derecha. Sin embargo, aquí, independientemente de la tendencia política, es importante señalar que se buscaron generar nuevos espacios para que la ciudadanía logre tener un acceso a la agenda pública y un acceso a los derechos. Sin embargo, ante la pérdida de estos derechos en Ecuador, hace unas semanas se vivieron las protestas más largas y más intensas de los últimos 10 años. En ese sentido, lo que buscaban sobre todo la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, era encontrar un mantenimiento para los subsidios a los combustibles, los cuales buscaban también aumentarse. En ese sentido fue la protesta de más o menos 12 días. Se ha logrado actualmente mantener el precio de los combustibles. Sin embargo, hay una agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional para otorgar $4.000 millones al Ecuador en forma de crédito, y esta agenda solicita que se implementen políticas neoliberales en el país para poder acceder a ese crédito. En ese sentido, en este momento en la Asamblea Nacional se está tratando un proyecto de ley en el cual se busca implementar estas políticas. Habría que ver el análisis de este proyecto de ley en lo posterior para saber si la protesta ciudadana va a continuar o no. El caso chileno busca no solo eliminar el alza de pasajes en el metro de Chile, sino lo que están buscando es una igualdad para el acceso a la educación, que en Chile es privada. Además, existe un gravísimo problema con respecto a las pensiones jubilares, ya que estas pensiones jubilares son administradas por AFP o administradoras de fondo privadas, las mismas que han decidido invertir las jubilaciones de los chilenos en fondos paraísos fiscales o en inversiones extranjeras. Y en el momento de cobrar las jubilaciones, los ciudadanos y las ciudadanas ya no tienen derecho a la jubilación que les habían ofrecido al iniciar su fondo de pensión. Esa es la principal causa de la protesta ciudadana en el caso de Chile. Asimismo, en Haití, la falta de acceso a recursos públicos, la ineficiencia que ha existido a lo largo de 20 años, los altos niveles de pobreza que existen en la sociedad haitiana, los altos niveles de desigualdad entre ricos y pobres de esta sociedad han llevado a la protesta de Haití más fuerte de los últimos 10 años. A partir del terremoto buscaron mejorar los niveles de calidad de vida dentro de esta sociedad. Sin embargo, los resultados han sido realmente desastrosos y considero que es una sociedad que necesita un apoyo de todas las naciones latinoamericanas para poder sostener esta economía que realmente está en una grave crisis. Y por último, por el lado de Bolivia, existe un modelo exitoso implementado por el presidente Evo Morales, en el cual se ha realizado una parte de inclusión, una parte de eliminación de la pobreza, se han generado niveles de desarrollo ejemplares para la región. Sin embargo, el día domingo de la semana anterior, Evo Morales gana su cuarto periodo electoral y existe una protesta de una cierta región de Bolivia, en la cual se invoca que existió la posibilidad de un fraude electoral y buscan el hecho del reconteo. Quizás en las próximas semanas tengamos resultados más importantes de lo que está sucediendo con esta protesta ciudadana, pero aquí lo que las 4 naciones tienen en común es esto: una débil institucionalidad que ante la más mínima crisis o la más mínima decisión política se ve afectada por crisis económicas fuertes, se ve afectada por crisis económicas que son insostenibles y que generan la vulneración de los derechos para las sociedades. En ese sentido, es importante señalar también varias conclusiones. ¿Qué podemos hacer? Vamos a verlo más adelante, pero como una primera conclusión sería que las débiles instituciones simplemente prolongan la problemática social. Como vimos en Ecuador, no habíamos tenido una protesta como tal, una protesta pública durante los últimos 10, 11 años. Sin embargo, estos problemas estructurales están dentro de las sociedades y de las débiles instituciones, y a pesar de que existan niveles de estabilidad, o por ejemplo Chile, que contaba con una estabilidad de casi 20 años y era considerada como modelo en América Latina, hoy vemos que está muy sesgada por el tema de la falta de acceso a derechos,
la falta de bienes y servicios públicos y la falta de consideración de los gobiernos con lo que necesitan los ciudadanos. Los problemas estructurales no se solucionan con solo vender bienes. Existen muchos analistas políticos y muchos analistas económicos que señalan que la necesidad de bajar el gasto público en América Latina nos va a dar la solución y es la panacea para solucionar el tema de las crisis estructurales que tienen los países latinoamericanos. Es real que los sueldos de muchísimos políticos son elevados. Es real que a veces el tamaño del Estado no es coherente con lo que realmente necesita un ciudadano o el país. Sin embargo, los problemas estructurales que tienen las naciones latinoamericanas no se solucionan con vender bienes, se solucionan formando instituciones fuertes para que no se prolonguen las problemáticas sociales. El hecho de vender un bien o el hecho de bajar los sueldos a unos ministros, asambleístas o reducir el tamaño del Estado ya se probó en la década de los 90 y esta teoría fue eliminada. Fue eliminada porque no dio resultado para América Latina al minimizar por completo el tamaño del Estado, también se minimizaba el acceso a derechos. En ese sentido, es necesario que se eliminen los problemas estructurales, mas no que se elimine el Estado, ya que el Estado es el obligado a la provisión de bienes y servicios y es el formador de la agenda política y de la agenda de políticas públicas, como habíamos visto en la clase pasada. Tercero, la falta de reglas de juego claras disminuye el crecimiento económico. Esto es muy normal en países como América Latina. Existe falta de reglas de juego, como les mencionaba, leyes muy endebles, leyes que no protegen a la inversión extranjera ni a la inversión nacional, y en ese sentido, al no poseer altos niveles de inversión, pues obviamente el Producto Interno Bruto de un país va a decrecer y no se produce crecimiento económico. O pueden existir, como existieron en la época del 2008 al 2018, un boom petrolero que te permite que exista crecimiento económico desde el lado del gasto público. Sin embargo, ante la inexistencia de inversión privada y de inversión extranjera, no logras tener ese crecimiento económico a través del tiempo, no logras un crecimiento económico sostenible. En ese sentido, las políticas de corto plazo son insuficientes. Es necesario que las políticas públicas sean de largo plazo, que trasciendan los gobiernos y que se incluyan dentro de la agenda política siempre, para verificar su cumplimiento, para lograr una efectividad y para lograr que en el largo plazo se puedan mantener independientemente de la bandera política o de la ideología que exista en un gobierno o en otro gobierno. ¿Por qué? Al tener una política pública de largo plazo, tú aseguras la institucionalidad y la estabilidad de la institucionalidad. Trascender en el tiempo a través de una política pública te permite crear unas reglas de juego que sean duras, que sean fuertes y que permanezcan en el tiempo para lograr crecimiento y desarrollo económico. Es así la necesidad clara de, en primer lugar, buscar un reglamento que te proteja como ciudadano. Segundo, la necesidad de tener una legislación que sea transparente, que escuche a sus ciudadanos, que sea inclusiva y que sea participativa, para generar leyes que no solamente sean estrictas, sino que también vean por las necesidades de la sociedad e incluyan a las personas dentro de este marco legal. Además, he puesto aquí unas recomendaciones de políticas que quizás necesitan ser analizadas aquí un poco más profundo, pero que dentro de nuestro contexto pues nos pueden ayudar para poder entender cómo solucionar la problemática que estamos viviendo a raíz de todas estas protestas en América Latina. Primera, los grupos de poder que juegan fuera de las instituciones políticas han generado una nueva coalición que toma fuerza, que forma un clivaje opositor fuerte, y esta oposición juega en contra de las nuevas instituciones. Si estamos constituyendo instituciones que quieren ser fuertes en el tiempo, pero tenemos un status quo, un grupo de poder que juega fuera de las instituciones, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ejerciendo un poder político que te elimina,
pues simplemente las instituciones nunca van a llegar a tener la fortaleza que deben tener. Por último, es necesario incentivar al sector corporativo y bancario para mejorar su cultura impositiva. Es necesario incentivar en los ciudadanos una cultura impositiva que te permita cooperar, que te permita saber que si tú pagas tus impuestos, estos están siendo gastados de forma eficiente, y que si tú pagas tus impuestos no solamente estás pagando, estás ayudando al acceso de derechos a las demás personas, estás actuando de manera sostenible, estás actuando con un comportamiento socialmente moral, socialmente responsable, y también es necesario crear una cultura impositiva para saber cómo cooperar. Por último, es necesario incentivar a los empresarios de los países de América Latina a tratar de no remitir sus ganancias a paraísos fiscales. Esto es importante, ya que al remitir las ganancias hacia paraísos fiscales, lo que tú haces es perder lo que realmente has generado dentro de tu país al no reinvertir y enviarlo hacia paraísos fiscales. Por último, la importancia de las instituciones en el camino del crecimiento es fundamental en países como los analizados hoy. Es fundamental porque dependen altamente de recursos naturales, y sin reglas y acuerdos los actores y las instituciones, el modelo extractivo de política económica genera una paradoja conocida como enfermedad holandesa. Cuarta, la creación de neoinstitucionalidades necesitará instaurar las reglas de juego nuevas y claras para lograr los resultados positivos que permitan alcanzar el desarrollo económico de largo plazo. Es importante aquí también hacer una aclaración sobre la alta dependencia que tenemos de los recursos naturales y cómo debemos hacer para que las economías sean sostenibles. Por último, les invito a que nos acompañen en nuestra siguiente clase, en donde avanzaremos más y trataremos más sobre lo que es un paraíso fiscal y cuál es la diferencia entre elusión y evasión, y cómo los paraísos fiscales afectan a nuestras economías en América Latina. Les agradezco por haberme acompañado esta tarde y espero que este conocimiento se comparta entre todos y entre todas. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta exposición de estos dos autores, ¿no? De cómo lo aterrizas, de cómo hay que reflexionar sobre... Es una amplia reflexión. Exactamente, esta amplia reflexión. Ya nos invitaste a la próxima clase de los paraísos fiscales y todo, pero además, también, al final de cuentas, aunque somos naciones independientes, interdependientes, hay por qué regirnos a ciertos objetivos también que han sido puestos en la agenda, ¿no? Así es. ¿Nos vas a preparar una clase delante de eso? ¿Qué vamos a ver en la Antes de lo clase? de paraísos fiscales, como les decía, es importante que dejemos de ser economías extractivistas para pensar un poco más en lo que es la economía sustentable. De eso estaremos hablando la siguiente clase, de lo que es economía sustentable y cómo se busca desarrollar este tipo de economía a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, propuestos por Naciones Unidas, para que los países podamos implementar un nuevo modelo de desarrollo económico. Perfecto, sí. Gracias. Ahora, tú que estás aquí en México, ¿qué le dirías a través de esta clase a la gente de Ecuador en estas diferencias, pues ideológicas, políticas? Sí. Que tú lo decías, ningún ser es apolítico, ¿no? Así en la es. primera clase que nos decías, porque al final Correcto. Pertenecemos a una sociedad, a un sistema y somos parte de ese, ¿no? Pues creo que lo más importante es que como seres políticos que somos, pero también como ecuatorianos, busquemos encontrar un punto medio de discusión, que independientemente de las ideologías que tengamos, siempre hay un punto medio para poder llegar a un acuerdo en el cual lo que yo necesito también se acople a las necesidades de la sociedad y de los demás. Sí es importante velar por el bienestar de cada uno, pero yo creo que hay que hacer a un lado esas diferencias políticas y llegar a acuerdos, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues es importante señalar que no es suficiente el hecho de estar en el poder. Hay que ejercer ese poder, y aquí un llamado a nuestro gobernante, a nuestros gobernantes, a que nos escuchen como ciudadanos, a que nos den la apertura para poder conversar y que nos permitan participar en esa agenda política para poder construir el Ecuador que todos queremos.
Claro, exacto. Pues mira qué sabia reflexión, porque exactamente no, ellos son, al final trabajan para una mejor nación. ¿Y cómo lo hacen? Pues escuchando, Así es, escuchando a los ciudadanos, ¿no? escuchando al pueblo que es el mandante, porque Exactamente. nosotros fuimos los que le pusimos en el poder a nuestro gobernante. En ese sentido, no es factible o no puede ser factible que nos den la espalda a quienes somos sus mandantes. Creo Claro. que eso es muy importante señalar. Porque no es se vale como esta parte de es que no puedo atender, tengo la que no, Exacto. no, no, al contrario. A mí me ha tocado, afortunadamente, hablar con servidores públicos, ¿no? De cultura, cuando a veces hacemos enlaces de cultura, que me han contestado muy amablemente y me han dicho, claro, ese es mi trabajo, escucharla, y al Exacto. final si es cultura, para mí mi trabajo es poder abrir las puertas a estos recintos y compartirlo con la ciudadanía. Así Y es. cuando es eso, te cambian el chip y hasta tú como ciudadano te sientes comprometido con tus Correcto. instituciones, ¿no? Sí, También. eso en primera. Y en segunda, el hecho de hacer un diálogo que sea un diálogo real, no un diálogo que simplemente te escucho y queda en el papel lo que me dijiste o queda en la conversación, sino hacer un ceder y decir, ok, yo puedo hacer esto, pero las políticas que me están pidiendo que yo implemente para mi pueblo, pues no son las óptimas, no son las adecuadas y también tengo que escuchar del otro lado y hacer un análisis propio de lo que se necesita y de lo que no, hasta dónde podemos ceder y hasta dónde no. El hecho de reprimir a la ciudadanía yo creo que es algo que no tiene justificación, porque ahí no estás dando ninguna pauta para dialogar y mucho menos para escuchar las necesidades. Entonces, así mismo me permito a través de este espacio hacer un llamado a que basta la represión, basta la persecución política y que hagamos yo soy ecuatoriano y tú también, pongámonos a conversar y hablemos de los temas, hablemos de las cosas, hablemos con argumentos, basta de la persecución también en redes sociales que lamentablemente en las últimas semanas se ha vuelto muy dura. Yo creo que no es el lugar y creo que lo que debemos hacer es escucharnos entre todos y buscar un consenso, ¿no? Un consenso real, un consenso que tenga la agenda de política, pero que también busque cubrir las necesidades que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas y yo creo que aquí en México los mexicanos y las mexicanas. Claro, por supuesto. Sí, 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 como tú lo acabas de mencionar, acabas de exponer en toda esta clase, ¿no? Los argumentos y sobre todo en las clases que he visto que nos has dado, pues es este empoderamiento ciudadano. Así Independientemente de la postura política, tú como ciudadano, nosotros como ciudadanos somos responsables y asumirlo desde ese punto, ¿no? Y que algo bien cierto que acabas de decir, independientemente de la postura política que tengamos, no se justifica en ningún momento un acto violento y un acto de represión, ¿no? Así es. Al contrario, aunque seas diferente, no porque pienses diferente a mí, eres mi enemigo, ¿no? Por supuesto que así, ¿no? Construimos un diálogo, como tú dijiste. Construyamos un diálogo y no a la represión, no a los militares en las calles. No es justo que jóvenes tengan que fallecer. Creo que eso va contra todo principio de derechos y asimismo creo que es necesario tener en cuenta estas recomendaciones de política para que en el momento que tengamos la oportunidad de llegar hacia algún lugar para plantear esta agenda, lo podamos hacer de una manera que incluya a todos, ¿no? Que sea inclusiva. Así es, una ciudadanía inclusiva. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. A ti por la oportunidad. Te estaremos viendo en más clases magnas aquí en este espacio. Gracias a toda la comunidad que nos está viendo y que se conecta. Y bueno, pues sigamos compartiendo conocimiento aquí en Clases Magnas UTEL. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego.